O sea, fue tanto el mal que llegó allá al reino de los cielos que ya Dios dijo, ya no más. Ya no puedo permitir eso, que Dios ha tenido mucha misericordia con toda la humanidad. Porque todas las cosas que han pasado, ¿cierto? Es muy tremendo. Y dice, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Otro punto que tenemos que ver sobre lo de la violencia. ¿Qué es la violencia? Uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Transgresión, quebrantamiento, vulneración, ataque a la integridad sexual. ¿Sí ve? Sí es lo que trae. Y dice que para dominar a alguien o imponer algo, es lo que ellos digan. Así no es lo que está pasando ahorita, es lo que yo digo, es lo que el Estado dice, ellos son así y hay que aceptarlos y dejemos que la palabra de Dios a un lado. Lo que Dios habla no nos importa, prácticamente eso es lo que están haciendo los gobiernos y las naciones, promoviendo todo este tipo de cosas, como es el homosexualismo. Por eso es que nosotros debemos pensar en nuestros muchachos. Nosotros porque ya lo entendemos. Y aún hay gente que todavía no lo acepta. Lo acepta, perdón. Dicen que eso es algo normal. Pero nosotros que estamos teniendo este conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que saber que esto que nos está hablando Dios, es para que lo pongamos por obra con nuestros hijos y nuestros nietos. Para que ellos no terminen haciendo lo que está haciendo el mundo. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Cuál camino? ¿Qué dice la palabra de Dios? El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Corrompieron el camino que Dios, el Señor Jesucristo, vino a darnos a nosotros y a muchos de ellos, porque por ellos también fue la sangre del Señor Jesucristo derramada para salvación de Dios. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para ellos también era la vida eterna, y para ellos todavía hay oportunidad de salvación. Pero ellos tienen que entender esto, ellos tienen que ver la verdad, la realidad de esto. Ellos necesitan ver la verdad, ese camino. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. ¿Y cuál es el camino? ¿Cuál fue el que habló el Señor Jesucristo? Que no se echará varón con varón, porque no heredará el reino de los cielos. Y si usted no toma ese camino, se perdió, pues hay otro camino que no es. Ese es el camino, se pervertieron del camino del Señor, de Dios, del mandamiento de Dios. Vamos a ver otra definición de la violencia, para que vayamos entendiendo un poquito más qué es lo de la violencia. Mire, violencia es la cualidad de violento. Se trata de la acción de utilizar la fuerza y la intimidación para alcanzar un propósito. ¿Acaso ellos no están haciéndolo? Y eso que no han llegado al límite de obligar a alguien a que tiene que ser así o aceptarlo. Que va a llegar el momento, con las leyes. El mismo Estado va a tomar leyes y va a sacar leyes donde les va a prohibir a la gente que está en desacuerdo con ellos que no hablen, porque si no van a tener cárcel o hasta de pronto los maten, como en los tiempos, ¿se acuerdan? La iglesia antigua, ¿acaso ellos no hablaban? Y eso que en ese tiempo pues no se trataba tanto ese tema, pero habían otros temas, como por ejemplo predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Los mataban, los crucificaban, los ahorcaban, los decapitaban por simplemente predicar el evangelio. Y hoy en día, ¿qué está pasando? Ellos van a tomar fuerza. Esto es una señal. Y lo que debemos también enfocarnos es en empezar a velar, a concientizarnos, a guiar a nuestra familia mientras el Señor Jesucristo viene, para que ellos sean perfectos y justos y Él nos vea así y podamos descender con Él en ese tiempo. ¿Pues que ustedes quieren que uno descienda y su hijo se quede? No, eso no quiere uno, ¿cierto? Por eso debemos pensar en ellos, y no solamente ellos, sino
Y nosotros muchachos que nosotros no conocemos en todo el mundo, muchachos, jóvenes, muchachitas que ahorita tienen su mente tan confundida que están siguiendo este camino. ¿El camino de qué? Del pecado y de la maldad, de la corrupción, de la abominación. ¿Mm? Y mire cómo lo están haciendo. ¿Sí ve? Utilizando la fuerza, la intimidación para alcanzar un propósito. Mire, en las sociedades humanas civilizadas, la violencia se caracteriza por la presencia del Estado como institución monopolizadora. Acá yo no los que monopolizan el pueblo, ellos pueden sacar las leyes que quieran. ¿Y quién les dice que no? Algunos poquitos que son los que se... ¿Monopolizan es aceptar? Gobernar el Estado, los derechos humanos, la moral. Eso era lo que pasaba en los tiempos de Noé. Había corrupción, no había moral, no habían valores. Por eso dice que su constante pensamiento era solo hacer el mal. Imagínense esa generación cómo era. Mataban, violaban. Ahorita hablando de lo de los señores mayores que pueden tener niños como novias. ¿Acaso a usted le gustaría que su hija la manoseara un viejo de 40, 50 años? ¿En serio? Eso es lo que quieren implementar en el mundo. No solamente el homosexualismo. Pedofilia. La pedofilia. Este día también se celebra entonces, la pedofilia. Entre eso el homosexualismo también viene la pedofilia. Que un viejo de 50 años coja a una niña de 12, 13 años y pueda tenerla de novia como si eso fuera un juguete. ¿Acaso Dios es lo que manda eso? Dígame, es que eso es lo que tenemos que pensar nosotros. Imagínese la corrupción. En ese tiempo había todo eso, en el tiempo de Noé. Pongámonos a mirar cómo está esta generación hoy en día. Y estos gobiernos que quieren solamente implementar el mal y el mal. Y eso es el pensamiento de ellos, solo hacer el mal. ¿Acaso el Señor Jesucristo está diciendo algo diferente? ¿Dios habló? Yo creo que no he visto nada de eso. Dios dice que... Y ya se ve señores más de esa edad con niñas así de 12 años. Yo las he visto acá. Pero ¿y qué lo hacen? ¿Y lo hacen por qué? Unas lo hacen por necesidad, otras por plata, otros porque los papás no tienen una familia. Por eso es que nosotros debemos enfocarnos en la familia. La familia es lo más importante que Dios nos dio en el matrimonio. Porque hoy en día los muchachos también tienen miedo a eso. Claro, porque han tenido malas experiencias. ¿Pero acaso es culpa de Dios o culpa de los que han tomado malas decisiones? Y no esperar. Acá habla y dice que, mire lo que dice, mirando y enfocándonos en esa cuestión del por qué está sucediendo todo esto y por qué los muchachos, los cristianos, los hijos de Dios han terminado desviando su camino. Mire lo que dice Génesis 6. Comencemos desde el 1. ¿Qué dice el título? La maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, ¿que viendo qué? Sí, que acá habían hijos y también habían hombres que no conocían de Dios, así como en ese tiempo. Acá hay mucha gente que no conoce de Dios, que no conocen la verdad, que dicen creer, que creen en Dios, pero sus hechos no lo demuestran. ¿Sí ve? Y viendo que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿El Señor mandó eso? ¿Acaso no dice que no os unáis en yugo desigual? ¿De quién es la culpa? ¿De Dios o de nosotros como hijos de Dios cuando tomamos malas decisiones y no esperamos en el tiempo de Dios? Después terminan no queriendo saber nada de Dios y metiéndose con una y con otra y así van por la vida. Y hay muchachos que hasta se cansan de las mujeres. Yo he escuchado también de esos temas. Me cansé de las mujeres y ahora me gustan los hombres. ¿Sí ve? Porque corrompieron su camino desde la juventud y se metieron con las muchachas equivocadas. ¿Acaso Dios no nos dice que cojamos de las mujeres de Dios? Que Dios tiene una mujer especialmente para nosotros, lo mismo los hombres. Entonces, ¿por qué andamos buscando? Yo también soy
testigo de mis errores también en un tiempo, que gracias a Dios hoy en día disfruto de un matrimonio y una mujer de Dios, pero tuve muchos errores como joven. Y por causa de eso usted ve muchos hijos de Dios que no quieren saber de Dios. Tienen conocimiento y se saben la Biblia del derecho de arriba abajo, desde todo el Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Y de qué les sirve si andan de mujer en mujer o andan entre hombres? ¿Sí ven? Porque se corrompió el corazón de ellos. Mira lo que dice: que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. No nos fijemos tampoco mucho en la hermosura de una mujer, que ese Señor que Él conoce, que Él no mira la apariencia, sino que mira el corazón. Eso se lo estaba explicando yo a un muchacho que dice que él no tiene, me estaba diciendo pues que él no tenía suerte para las mujeres. Y yo le digo, Dylan, lo que pasa es que la mayoría de los hombres se fijan es en el físico, en el cuerpo, más no en los sentimientos, en el corazón. Es que es Pero el corazón. con todas me pasa lo mismo. Y yo, bueno, pero ve el sentimiento de la persona, no veas el cuerpo. ¿Y acaso esa mujer que escogemos, o que escogieron, o que escoge el muchacho, la voluntad de Dios? ¿Va conforme la voluntad de Dios? Es la pregunta. ¿Es una hija de Dios? ¿Es una mujer temerosa de Dios? Para los que conocen de Dios, ¿no? Para los hijos de Dios. Para que diga eso, ¿por qué no espera el tiempo? ¿Por qué no se acerca a Dios y doblega su voluntad? Claro. A la voluntad de Dios, como lo hizo el Señor Jesucristo antes de crucificarse. Agarra Ser la crucificado. primera que ves y ya. Claro, el Señor Jesucristo, pásame esta copa, pero no que se haga mi voluntad. ¿Acaso no le podemos decir al Señor, pásanos esta copa, de externernos a tener relaciones sexuales, que la mayoría de los hombres y la mayoría de las mujeres, bueno, hablemos más que todo de los hombres, que son los que más esa área les dificulta? No, haga así tu voluntad, Señor, para que el Señor en su tiempo nos dé la mujer adecuada. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque la fornicación también no va con Dios. ¿Listo? Para los que estoy hablando, para los que tienen un conocimiento de Dios y de pronto en algún momento no esperaron. ¿Listo? Porque hay muchas parejas, y tenemos acá también, que hasta ahora están conociendo su conocimiento, y más adelante veremos esa bendición en ellos y en aquellos que hasta ahora están empezando a ver que están en un error. ¿Sí? Pero para los que conocen, ese fue el problema de esa generación, mire, y por culpa de esa generación, por culpa de este errorcito de ellos, se mezclaron, y ahí fue donde vino, mire todo lo que pasó, hasta el punto de que esa generación se perdió todo, porque se mezclaron, y eso es lo que está pasando hoy en día, cristianos con mujeres del mundo, hijos de Dios o hijas de Dios con hombres del mundo. No os unáis en yugo, es igual, ¿no es eso? Cuando el Señor Jesucristo dijo, no os metáis en yugo, es igual. Esperemos, aguantémonos. Porque mire que poco a poco se fue corrompiendo la humanidad, ¿sí? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, ellos solamente pensaban en hacer el mal, nada de Dios, ya, que a mí me importa Dios. El único que estaba ahí, y el único en que fijó Dios sus ojos, fue Noé, porque sí tenía una familia de impacto, una familia de testimonio, una familia que amaba a Dios, hombre temeroso, justo y perfecto. ¿Sí? Eso es lo que quiere Dios para nosotros, que nosotros tengamos una familia justa, una familia perfecta, y que nuestras generaciones sigan el camino de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo, el Dios lo dijo. Creo que está en un proverbio, que debemos darle todo esto a nuestros hijos, para que cuando lleguen a grandes, crezcan, no se aparten de ese camino. Por eso debemos enseñarlos, edificarlos, que ellos se edifiquen en la piedra que es el Señor Jesucristo, en esa roca que es el Señor Jesucristo. Y no solamente nuestros hijos, sino que ahí siguen nuestros nietos, nuestros bisnietos. Porque digo, acá la gente debe pensar, no, es que eso ahorita se va a poner bien. No, esto va peor y se va empeorando y se va empeorando. Y el Señor Jesucristo ya lo dijo.
que esta generación será como la de Noé. Mire lo que va a pasar con la generación de este tiempo. Así, mire, igualitico. Después, ¿por qué cree que el Señor Jesucristo dijo que en este tiempo el amor del hombre se enfriará? Abortos. Todos. Abortos. Esa es otra de las cosas que el gobierno está implementando. El aborto. Pero también hay que mirarlo ¿para qué? ¿Con el fin de qué? Disminuir la población, para tener un mayor control en el mundo. ¿Para qué? Para que se le prepare todo al anticristo, que eso es otro tema que vamos a ver más adelante. Pero esta es una de las señales que el Señor Jesucristo habló, de esta generación. Entonces decía, y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Quiero que miremos algo, y el por qué esta generación, y por qué este grupo, esta agrupación llamada LGTBI, no ha querido entender. No ha querido entender. Hay muchos que sí, hay otros que no. Y habrán muchos que de pronto más adelante entenderán y se apartarán de eso. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Romanos 1:21. También. Ya lo leí ahorita. Romanos 1:21. Creo que está más atrás. Es 1:21. Romanos es fuerte. 1:21. No. ¿Este no es Romanos? Romanos 1:18. Vamos a ir al 18. No, este está más atrás. 1:18. Más atrás. Más adelante. Todos. 1:18. No, es fuerte. Mire lo que pasó en ese tiempo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Sí? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia. Algo muy diferente al justo, ¿no? La justicia, sí. No era justo, pero la generación de ese tiempo era injusta. La ira, mire lo que va a pasar. La ira de Dios va a venir sobre esta generación. ¿Por qué? Por causa de su injusticia, por causa de su impiedad, de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿sí ve? Lo que están haciendo ellos, están corrompiendo el conocimiento y el pensamiento y los valores de los muchachos de hoy en día. Eso que están haciendo. Por eso dice que, porque la ira de Dios revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Están deteniendo la verdad de Dios. Están metiéndole a los muchachos algo que no es verdadero. Le están diciendo a los niños, usted es así, sea así. Usted cree que usted niño cree que es niña, sea niña. Están deteniendo la justicia de Dios, la verdad de Dios, lo que habló Dios, que dijo que varón y hembra creó. No dijo 2 Adanes, no 2 Evas. Contra las leyes de Dios. Vamos a ir al 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Esto fue lo que pasó con esa generación de ese tiempo. ¿Se acuerda atrás donde dice que los hijos de los hombres vieron a las mujeres hermosas y se metieron con ellas? Mire, pues habiendo conocido a Dios, ¿conocían a Dios o no conocían a Dios? Sí. Bueno. ¿Y qué hicieron? No le glorificaron como a Dios. ¿Por qué? Porque se metieron con mujeres que no eran conforme a la voluntad de Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué significa envanecer? ¿Me hace el favor? Luis, ¿me busca envanecieron? Por favor. Creo que mira lo que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. O sea, a mí no me importa
Yo me meto con esta vieja y ya. Yo me meto con este man y ya. Es mi problema, es mía. No, la verdad no me importa su consejo, Dios. Porque ni gracias le dieron. Y mire cómo terminó esa generación. Sino que se envanecieron. Envanecer es como que se cegaron. Como que, sí, en sus razonamientos, o sea, orgullosos y vanidosos. Envanecer, hacer que alguien tenga vanidad o soberbia o admiración excesiva de la vanidad, de la apariencia, orgullo, o sea, cualidades o logros propios. Corazones enorgullecieron tanto que no les importó lo que Dios les estaba diciendo. ¿Acaso no está pasando con esta generación? ¿Acaso no, los hijos de Dios a algunos no les importa lo que Dios les está diciendo? ¿Acaso tenemos que aceptar que vengan y nos metan toda esta ideología a nuestros hijos, a nuestros nietos y no, nosotros quedámonos callados? Compartamos con ellos lo mismo, ¿no? Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, dice la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? Sino que se enorgullecieron, se llenaron de orgullo, de vanidad, y se envanecieron en sus razonamientos, en sus propios pensamientos. Yo soy así, me tienen que aceptar así, y punto. Soy yo lo que digo, son mis mandamientos, son mis pensamientos. A mí no me importa lo que hable Dios, lo que diga Dios. Eso es lo que nos están haciendo ahorita con los gobiernos. Entonces, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí ven? ¿Y qué dice atrás? Me pareció que decía, miren lo que dice el 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Acaso no está diciendo acá, y su necio corazón fue entenebrecido? Igual. Fue tanto su orgullo y su altivez delante de la palabra de Dios que su corazón se volvió necio. Acuérdense en la palabra, que dice la palabra, que el corazón es más engañoso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Para ellos, acuérdense que Dios habla también acá en el mundo, habla de dos sabidurías, la que viene del cielo y la diabólica. Esto es una sabiduría diabólica. El pensamiento que nos están implementando a nosotros y a nuestros hijos es una sabiduría que viene de parte de Satanás para corromper la creación de Dios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. O sea, como no quisieron creer, como no quisieron obedecer, como no quisieron acatar las normas, las leyes, los estatutos de Dios, entonces Dios los dejó. Allá ustedes, ya no más. ¿Acaso el Señor Jesucristo, acaso Dios no lo dijo allá en Noé? Vamos al 6.5, otra vez. ¿Qué dice el 6.5? El 6.3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Por causa del pecado de ese tiempo, ¿sabe por qué vivimos tan poquito? Porque en ese tiempo los hombres vivían 800, 300, 400 años. Pero imagínense, si solamente en 120 años hacen tanta maldad, imagínense si fueran 400, 800 años. Esto sería, mejor dicho, un despelote. Ya creo que ya Dios ya hubiera venido, el Señor Jesucristo ya hubiera venido. Pero por causa de lo que estaba sucediendo hoy en día y lo que sucedió en ese tiempo, por eso fue que Dios disminuyó la vida del hombre. De 800 años, 400 a 120 años. ¿Y él qué dijo? Dijo, ya no contenderé más. Eso es lo que está explicando él acá. Por eso él dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Él dijo, ya no más. Yo ya no más voy a contender con ellos. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ya no más. Los voy a dejar. ¿Quieren hacer eso? Háganlo.
porque ya se les ha hablado, ya se les ha dicho, ya han escuchado, para menos que ellos también les han predicado, pero ellos están envanecidos, orgullosos de lo que son. ¿Sí ven? Para siempre, porque ciertamente Él es ¿qué? ¿Él es qué? ¿Nosotros qué somos? Carne. Pero los que quisieron dar ese paso de acercarse al Señor Jesucristo fueron libres. No solamente del homosexualismo, sino del trago, de la drogadicción, del alcoholismo, de la prostitución, de la fornicación, del adulterio. Y Él cuando dice, no, esa persona no se quiere arrepentir, no se quiere apartar de eso, el Señor simplemente los deja. Digo, como dijo en Génesis, ya no voy a contender más mi espíritu con él. Ya le dije, ya le expliqué, ya mandé a mi Hijo Jesucristo para que fueran salvos y no quisieron escuchar, entonces se desembocaron, ¿sí ven? ¿Sí es lo que está sucediendo? Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Están deshonrando o no están deshonrando su cuerpo? ¿Por qué? Porque Dios no los creó así. Esa no fue la creación de Dios. Ellos mismos se están encargando ¿de qué? De deshonrar su propio cuerpo, haciendo todo lo que están haciendo y creyendo que poniéndose senos, operándose, por dentro tienen todos los órganos de una persona masculina, o lo mismo con la mujer. ¿Acaso se los cambia? Para ellos y para el mundo, sí, y para su orgullo y su altivez, y cambiando la gloria de Dios y haciendo todo lo que hacen. Eso no, delante de Dios. Dios dice que no, nadie lo podrá engañar. A nosotros y al mundo lo podrá engañar, y a los que se dejan engañar. Pero los que creemos en esta palabra y los que conocemos y tenemos el conocimiento de esta palabra, no, Señor. Dios los hizo hombre y los hizo mujer. Papi, es que yo ayer veía en la prédica. Entonces, a eso me estoy refiriendo, ¿listo? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿sí? ¿Están hablando la verdad ellos o la mentira? La mentira. Ellos están diciendo mentiras, y le están diciendo mentiras a los niños, que son los más inocentes, los que están ahora empezando a crecer. Por eso los papás estén pendientes de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos. Ojo, porque lo que les están enseñando es una mentira. Están llevando a sus hijos y los están desbocando a la desobediencia, a la maldad, al pecado, a la abominación. ¿Sí? Y no solamente hablemoslo en la área homosexual, sino que hoy el matrimonio lo ven como algo que ya caducó. Entonces, lo que yo les hablaba anterior, por eso fue que los hijos de Dios terminaron teniendo y procreando con las mujeres que no eran conforme a la voluntad de Dios. ¿Listo? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. ¿Sí ve? ¿Quién lo dice? Dios, yo no lo estoy diciendo. Mire, por esto Dios los entregó a pasiones. Ya no más, como les estaba diciendo en Génesis, yo no voy a contender más con ellos. Ellos quisieron seguir ese camino corrupto, esa sabiduría diabólica, síganla. Pero yo ya envié a mi Hijo Jesucristo, ya les han predicado, así como en Noé, igualitico. Noé les estuvo predicando en ese tiempo y no quisieron escuchar. Por eso el llamado, por eso esta enseñanza, a que escuchen, entiendan que Dios envió a su Hijo para que fueran salvos y salgan de esa atadura que es el homosexualismo. ¿Listo? Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Sí ven que eso es una vergüenza?
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, las lesbianas. Y de igual